y manejo de conflictos. En el tema de manejo de conflictos vamos a profundizar en otra clase más. Hoy vamos a ver algunos lineamientos muy generales, pero es un tema que sí tenemos que ampliar un poco. En el tema de coaching, con ese sí se requirió para, en el tema de los, de los talleres o temas que va a trabajar desde el área de capacitación, solicitamos el tema de coaching para que pudiéramos profundizar. Ahí me disculpo porque dice comunicación y es comunicación, ¿verdad? Entonces, tendríamos que partir primero de la comunicación. Muchas veces nosotros confundimos el tema de la comunicación y creemos, y yo se los hice ver, les hice una pregunta al principio de clases, que tomábamos en cuenta la comunicación como aquel emisor, el mensaje y el receptor, y únicamente se quedaba ahí. No, la comunicación va mucho más allá y algunas personas me respondieron muy acertadamente de que la comunicación es lograr que el mensaje realmente llegue a la persona o al receptor, pero que uno pueda comprobar que ese mensaje llegó. ¿Y cómo lo logro hacer? Es a través de que yo puedo verificar. Si yo le dije, haga esto, esta persona lo hace. Y lo hace tal cual yo le di lineamiento. Ahí hay comunicación. Pero si yo le digo a esta persona, mire, tómese un vaso de agua y en lugar de tomarse un vaso de agua se toma un vaso de cerveza, ahí no hay comunicación. Entonces, hay una forma de poder verificar uno realmente si la información llegó y es a través de ciertos cuestionamientos. Uno le pregunta, ¿me expliqué bien? Repetime lo que te acabo de decir o explícame qué es lo que comprendiste de lo que te acabo de indicar. Y eso me garantiza que la persona realmente captó el mensaje, pero muchas veces lo que hacemos nosotros es trasladar el mensaje y ahí que mire cómo sale, ¿verdad? Ustedes, y entonces la persona no comprende o yo no me supe explicar bien, entonces sí es bien complicado a veces y por eso es que en muchas situaciones se tergiversa la información y empieza a resaltar este famoso dicho del teléfono descompuesto, que le dije, que le dijo, que le digo y al final no llega el mensaje correcto. Hay muchas actividades de comunicación que ustedes pueden buscar en las redes. De hecho, una se llama el teléfono descompuesto, que es de trabajo en equipo, de hecho, y permite que las personas, después de 3 o 4 veces de ejercitar la misma actividad, logran que el mensaje llegue tal cual se inició. Y eso es bien importante. Hay que repetir las veces que sean necesarias, aunque uno crea o aunque la persona le diga, no tengas pena, ya te comprendí, no importa, vení, te voy a volver a explicar. Porque uno tiene que garantizar, peor si es una toma de decisión o es una instrucción que puede afectar a la empresa o que puede de alguna forma afectar en una negociación, yo tengo que garantizar que ese mensaje llegue. Entonces la comunicación con el liderazgo se enfatiza en que yo cómo puedo influir en las personas si no sé comunicar. Tengo que saber comunicar para poder influir en las personas. Y la forma de comunicar es a través de envío de mensajes, a través de ahora que están las redes sociales, ¿verdad? Por medio de videoconferencias, por medio de WhatsApp, de correos electrónicos, de toda la forma de envío de la información y cómo las personas reciben ese mensaje. Entonces, es bien importante el tema de influir en las personas a través de la comunicación. Si la comunicación es efectiva, seguramente el seguidor va a hacer lo que uno necesita que haga como líder. Y uno le asigna un rol y le explica cómo tiene que desarrollar o cómo tiene que desempeñar ese rol, es mucho más fácil y mucho más práctico que la persona lo ejecute de una manera excelente, no de una forma buena, no de una manera buena, lo tiene que ejecutar de una manera excelente tal cual yo lo estoy solicitando. Pero cuando empiezo a evidenciar que hay ciertas cosas que no encajan en lo que yo, en el lineamiento que yo di, entonces tengo que recurrir a algo que normalmente, y se los voy a resaltar un poquito más adelante, que es la retroalimentación. Yo le tengo otro nombre, pero les voy a explicar más adelante esa parte.
Entonces, es un proceso de transmisión de información y significado. Ustedes se recuerdan que cuando uno aprendió gramática, que era comunicación, el emisor, el mensaje, el receptor y la decodificación del mensaje para que éste llegara. Entonces, este proceso de la transmisión de información y su significado puede ser de forma oral o puede ser de forma escrita. Ahora también de forma digital, de forma virtual, que también lo podemos implementar muy fácilmente. Pero para poder dar un mensaje, para dar un lineamiento, yo no necesito dar el mensaje solo así por así, porque se me ocurrió y voy a dar el mensaje. No, primero tengo que planificar cuál es la meta que yo quiero alcanzar con ese mensaje, ¿verdad? ¿Quién debe recibir ese mensaje? ¿Será que todos deberían de recibir el mensaje? No, probablemente no todos deben de recibir el mensaje. Si yo le voy a llamar la atención a alguien o a algunas personas y de repente le llamo a todo mi equipo de trabajo y le llamo la atención a todos, pero realmente 3 de esas personas, de 10 por ejemplo, no necesitaban recibir ese mensaje. Entonces, ¿para qué los voy a llamar a esa reunión? Llamo únicamente a los que tienen que recibir ese mensaje. Y no voy a enviar un mensaje de una negociación a toda la empresa, se lo voy a enviar a quien realmente le va a servir, ¿verdad? De repente es a la parte financiera, de repente es a la parte de mercadeo, a la parte de operación. Entonces tengo que definir hacia dónde o hacia quién va dirigida la información. Luego, ¿cómo voy a enviar esa información? La voy a enviar con una paloma mensajera, la voy a enviar por correo electrónico, por WhatsApp, a través de mensajes de texto, a través de Messenger, a través de Facebook, a través de cualquier tipo de plataforma o de forma escrita, por correo electrónico, qué sé yo, a través de un mensajero, escaneado, como sea, por medio de una foto, por señales de humo, no. Entonces, tenemos que saber no solamente quién lo va a recibir, sino cómo voy a enviar yo la información para que ésta realmente llegue. ¿Cuándo se va a transmitir la información? Es algo bien importante. No la voy a transmitir en cualquier momento. Tengo que tener definido y por eso tengo que planificar. Tengo que definir en qué momento yo voy a dar cierta información. Por ejemplo, estamos realizando un proceso de actualización de procedimientos en la operación de maquinaria industrial. ¿Será que les tengo que trasladar la información de forma inmediata? No. Les tengo que trasladar tal vez sí píldoras de lo que más adelante va a suceder. Pero cuando ya esté todo listo, ese andamiaje de ese procedimiento ya bien desarrollado, entonces ya lo concientizo a las demás personas. La palabra socialización está mal empleada. Muchos dicen, voy a socializar el mensaje, voy a socializar tal información. La socialización efectivamente existe. Esa se traslada cuando yo necesito que las personas observen ese proyecto, observen una información y que le hagan ajustes, que emitan alguna observación que tengan ellos que hacerle a ese texto o a ese proyecto. Eso es socialización, para que yo venga y lo termine de concluir y luego ya transmita el mensaje como debe de ser. Entonces, lo que se hace es concientizar a las personas. Equivocadamente nosotros decimos, vamos a socializar la misión y la visión. No, eso se hace en la etapa de cuando uno empieza a construir todo un diseño organizacional, donde yo socializo las partes que pueden componer la filosofía de la empresa. Pero cuando ya la tenga construida y recibir todos los insumos de parte de los trabajadores, y cuando tenga todo eso, entonces ya traslado el mensaje y digo, voy a concientizar, porque tengo que hacerles conciencia de que ya existe algo o que se preparó algo y que se tiene que atender. ¿Dónde lo voy a transmitir? El mensaje, ¿será que lo voy a transmitir en una cantina? ¿Lo voy a transmitir en un lugar donde no caben muchas personas? Tengo que definir y establecer una ubicación agradable, donde incluso en ese lugar donde voy a transmitir el mensaje, si es que necesito un espacio físico como tal, todas las condiciones de ambiente, de seguridad, de ergonomía, incluso de alimentación, si nos vamos a llevar mucho tiempo en transmitir el mensaje que yo quiero trasladar.
Entonces, todos estos aspectos son bien importantes que los tomemos en cuenta. Por ejemplo, en casa o en su familia, usted planifica qué le va a decir a sus hijos el fin de semana, por ejemplo. Porque ha observado que algunas situaciones están saliendo de la mano, entonces empieza a planificar y empieza a construir un texto de algún mensaje que les quiere trasladar para que se vayan alineando a lo que usted necesita como familia. ¿Quiénes lo deben de recibir? De repente no son todos los hijos que están un poquito descarrilados, de repente son solamente dos. ¿Para qué voy a involucrar a los demás? ¿Cómo les va a enviar esa información? Entonces, ¿cómo les va a trasladar esa información? A través de una reunión en la mesa, en la sala, en el comedor, donde sea. ¿Cuándo se los va a transmitir? Usted tiene que definir en qué momento se los va a dar. No es en un momento donde todos estén peleando, por ejemplo, o un momento donde usted esté enojado. Es el peor momento para transmitir un mensaje. Tengo que estar tranquilo y consciente porque puedo recibir ciertas respuestas desagradables. Y si yo estoy molesto y si soy colérico, imagínense, transmito un tipo de mensaje de esos, puede ser más perjudicial. ¿Dónde lo va a transmitir o dónde se va a transmitir? Como les decía, puede ser en la sala, en el comedor, y ya traslada el mensaje. Y entonces usted evidencia si las personas realmente lo atendieron y les da cierto plazo para que se alineen otra vez al sentimiento de la familia. Eso es aplicable en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en las cuadras, en las colonias, en las residenciales, donde usted viva, se puede aplicar con los amigos. ¿Verdad? Transmite bien el mensaje. ¿Cuál es el proceso de envío de mensajes orales? Primero hay que desarrollar un entendimiento mutuo donde el receptor, hay que lograr que el receptor se relaje, ¿verdad? No solamente voy a transmitir el mensaje, sino que, por ejemplo, le voy a llamar la atención a alguien, primero lo llamo y empiezo a platicar cosas que no tienen nada que ver con el trabajo, con la familia y todo para que se vaya relajando. Y al final, conforme lo que me va contando, resulta que mi mensaje puede variar en algún momento, porque sí lo puedo variar en ese preciso momento dependiendo de cómo la persona me está planteando una situación personal que yo le estoy preguntando, ¿verdad? Entonces se va relajando y le empieza a transmitir la información. Luego hay que establecer un objetivo. ¿Será que el objetivo del mensaje es influir o es de informar o es de expresar emociones? Entonces tengo que tener claro cuál va a ser el objetivo del mensaje. Yo quiero que el mensaje tenga como objetivo y los pueda influir en hacer un cambio de persona, de personalidad. El mensaje ahora de lo que quiero yo es informarles cierta situación y así nosotros tenemos que establecer el objetivo claro del mensaje. Luego transmitir el mensaje, lo que quiere que hagan, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero que las demás personas hagan? Hay que dar instrucciones y hay que dar información. Muchas veces le decimos a alguien, tiene que realizar esto, pero no le damos las instrucciones claras y no le damos la información necesaria para poder hacer lo que yo le estoy pidiendo. También revisar la comprensión del receptor y hacer preguntas, lo que les decía. ¿Tienen alguna pregunta? Normalmente yo siempre les pregunto al final de la clase, ¿tienen alguna duda? Algo que no quedó claro, o todo está bien, o todo confundido. Entonces el silencio me dice que o comprendieron o se quedaron más perdidos, ¿verdad? Pero siempre la pregunta, ustedes como oradores o expositores, como sea, siempre pregunten, ¿me expliqué bien? No pregunten, ¿me comprendió? Eso está mal dicho. Uno tiene que decir si me expliqué bien. Entonces se le va a decir, sí, comprendí lo que usted me dijo. Ok, dígame o repítame qué fue lo que yo le dije en sus propias palabras. Entonces ya usted verifica si realmente esa comprensión del receptor fue realmente efectiva. Luego, obtener el compromiso y hacer un seguimiento. Cuando es influir a hacer la acción, ¿verdad? O cuando es informar de no comprender alguna cosa. Entonces, uno tiene que lograr, dependiendo de lo que está pidiendo, lograr que las personas se comprometan a hacer algo, ¿verdad? Desde el principio yo les dije, miren, para poder desglosar un poquito el punteo, vamos a tener unos libros de lectura y los van a leer, ¿ok? El compromiso de ustedes es leerlos y preparar presentación y toda la cosa, ¿verdad? Entonces se les da la información, se les dice qué es lo que hay que hacer y se obtiene ese compromiso de ustedes.
En la comunicación por escrito están las famosas TIC, las tecnologías de información por Internet. La falta de ordenación es un problema considerable en la escritura. Hoy en día, verán que el uso del WhatsApp, el uso del Facebook, de esos muñequitos que le ponen en las comunicaciones, o corazoncitos rotos, o unas señas con las manos y todo, realmente vino a distorsionar. Yo lo uso también, pues, por supuesto, pero vino a distorsionar mucho la escritura de las personas, la redacción principalmente. Ya muchas veces ya ponen abreviaturas, eh, ponen símbolos o letras que significan saber qué, solo ustedes en su léxico lo comprenden, ¿verdad? Entonces sí es bien importante considerar que puede provocar un problema si yo no sé escribir bien, si no sé redactar. Para aprender a redactar, lo que tenemos que hacer nosotros es leer bastante y practicar, ¿verdad? Antes de comenzar a escribir, establezca el objetivo de su comunicación. ¿Usted quiere influir, quiere informar o qué es lo que quiere hacer? Eso es lo primero que tenemos que realizar. Escriba para comunicarse, no para impresionar. O sea, no seamos muy detallistas en cosas así muy elevadas, su majestad, alta investidura, y no, hombre, seamos claros y concretos qué es lo que queremos dar a conocer. Dejémonos de muchos adornos, a veces por protocolo sí se ponen algunas palabras, pero en las esas son comunicaciones de alto nivel, pero en las comunicaciones normales a nivel de trabajadores tiene que ser bastante simple, bastante comprensible, no de impresionar con palabras que incluso yo me he dado cuenta que escriben esas palabras y ni siquiera saben qué significa, ¿verdad? Ponen unas palabras que saber qué es lo que quieren y les pregunto, ¿y eso qué significa vos? Les digo, no sé, pero es algo como esto, como lo otro, y al final estoy escribiendo algo que ni siquiera es de mi autoría, ¿verdad? Solo porque lo escuché por ahí, que se escucha bonito, lo coloco, pero no, tenemos que aprender a escribir y a redactar. Imprima su trabajo y corrija donde sea necesario. Si yo voy a trasladar un mensaje, digamos, ante un público selecto y quiero no confundirme y quiero trasladar un mensaje de una lectura, por lo menos de una página, ok, la redacto, la imprimo y empiezo a observar algunas imperfecciones en redacción, que se comprenda bien, se lo doy a alguien más para que lo lea y cuando ya lo tenga listo, de tanto leerlo, ya se me hace mucho más fácil poder explicarlo, incluso hasta lo puede decir sin necesidad de leerlo, ¿verdad? Y solamente lo tiene ahí como un apoyo nada más. En el proceso de la recepción de mensajes hay tres momentos: el de escucha, donde prestas atención, evita distracciones, no no suponer ni interrumpir, porque a veces uno supone muchas cosas y empieza a interrumpir cuando le están dando el mensaje, pero ni siquiera ha terminado de escuchar el mensaje y ya empieza a suponer cosas y levanta la mano, es que fíjese que esto y lo otro, y empieza a tener dudas. No, primero escuche bien toda la información, vaya haciendo anotaciones y después, ok, tengo duda en esto, quiero que me amplíe esta información, quiero que me aclare esto, plantee preguntas, tome nota, ¿verdad? Luego el análisis. El análisis es bien importante, el pensar qué es lo que me están tratando de explicar, qué es lo que quieren que yo haga. Empiezo a pensar, empiezo a decodificar toda la información que me dan, evalúo el mensaje. Muchas veces nos vamos por aquella actitud de que me dan el mensaje y empiezo a actuar y ni siquiera lo analizamos y de repente nos están poniendo a hacer algo que es incorrecto y muchas veces caemos en la trampa porque es el jefe el que me lo dijo, entonces no creo que el jefe me vaya a hacer daño, pero de repente el jefe lo quiere meter al bote. Ojo, cuando le den una instrucción, si es en una institución pública, vea si legalmente se puede hacer. La Constitución establece que usted no puede hacer cosas indebidas, aún así sean mandadas por su autoridad superior.
A que a mí mi autoridad superior me dice, mire, tiene que hacer tal cosa, yo sé que eso es incorrecto, es ilegal, yo no lo hago y no, nadie me puede obligar a hacerlo. Y si por eso me despiden, yo puedo poner una denuncia. Igual pasa en la empresa privada. Si usted le dicen, mire, vaya a hacer tal negociación, ya utilice esto, evite pasar por este tema del azar. Usted sabe que eso es incorrecto. Entonces, no lo haga. Si eso le cuesta el puesto de trabajo, es preferible y no terminar como muchas personas hoy en día ustedes han observado que terminan presas por eso mismo, porque el jefe le dijo, hace esto, está bien, mira, no tengas pena, ahí no te va a pasar absolutamente algo, vas a hacerlo y no tengas tranquilo. Que resulta que lo que le mandaron a hacer era ilegal y se fue preso. Eso pasa en las dos empresas, en la empresa pública y la empresa privada. Luego, verificación para la comprensión. Haga que las personas parafraseen lo que usted les explicó, ¿verdad? Observe las señales no verbales que emita la persona a quien usted le dio los lineamientos para ver si realmente comprendió. Luego tenemos, cuando uno determina si comprendió o no comprendió, uno tiene que tener la capacidad de determinar qué tanto porcentaje de lo que del mensaje que yo le trasladé, pudo comprender. En los libros se habla de la retroalimentación y así es como se evalúa, ¿verdad? La retroalimentación, cómo es el proceso como tal de verificar y determinar si los objetivos se cumplieron o no. Hoy en día yo lo que manejo realmente es la realimentación. ¿Por qué? La retroalimentación significa que usted comprendió menos del 50% del mensaje. Por lo tanto, tengo que empezar de nuevo con usted a trasladarle nuevamente el mensaje desde el principio. Pero la realimentación implica que usted comprendió por lo menos el 80% del mensaje. Entonces, a partir de ahí, yo le puedo ampliar la información, no repetir la información, sino que ampliar la información. ¿Ven la diferencia entre retroalimentación y realimentación? Por ejemplo, es que yo necesito, Lick, que usted me retroalimente en el tema anterior. Ah, ok. Quiere que lo retroalimente es porque no comprendió absolutamente algo, o por lo menos el 30% comprendió. Entonces sí, tendría que empezar de nuevo con toda la presentación. Pero si usted comprendió al menos el 80%, entonces yo profundizo en algunos puntos que usted necesita fortalecer y amplío la información. Tenemos que buscar siempre la realimentación. Cuando en las empresas se da o necesitan, cuando yo traslado mensajes y necesitan retroalimentación, es que estamos mal. Es porque el mensaje no está llegando. Estamos planificando inadecuadamente el mensaje, no sabemos planificar, no sabemos en qué momento dar el mensaje, no sabemos redactar, no sabemos a quién va dirigido. Quiere decir que el mensaje no está siendo efectivo. Y la comunicación, por supuesto. Entonces, el rol de la retroalimentación es cuestionar, parafrasear, además de permitir comentarios. También se utiliza para medir el desempeño. Es esencial para saber cómo progresan el líder y la organización, y la necesidad de estar abierto a la retroalimentación, o sea, la crítica, ¿verdad? Se tiene que estar dispuesto a esa crítica que normalmente le hacen a uno, pero a la crítica constructiva. O si usted va a criticar, sea constructivo. Por supuesto que uno tiene que aceptar la crítica malintencionada y la crítica constructiva. Eso de plano. Pero si usted va a criticar, trate la manera de hacer una crítica que construya, no que destruya, ¿verdad? Porque a veces no sabe a quién le está haciendo la crítica, de repente es una persona completa con un 70-80% de melancólico, ya lo hizo pedazos. Ya la hizo para que llorara, se tire del puente, se ahogue, lo que sea. A ustedes la autoestima le empieza a bajar. Entonces, ojo, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que tener mucha empatía con las personas. Hay enfoques comunes para obtener la retroalimentación en los mensajes y por qué no funcionan, ¿verdad? Muchas veces pasa porque los receptores creen que son ignorantes. O sea, las personas dicen, ay, yo soy ignorante en esto, yo sí no le entiendo absolutamente algo. Y pasa a ustedes. Vieran que en el trabajo yo tengo un equipo de personas a mi cargo y les digo, miren, hay que trabajar esta parte en el sistema del Estado y todo. Ah, yo no, oh, no es así, la parte sí no la comprendo usted. Y tal vez sí la comprendo.
Lo que pasa que nunca ha practicado. Entonces, ¿no qué? ¿No comprende? Bueno, pongámonos a hacer y les empiezo a explicar con la herramienta en la mano, ingrese acá, ingrese esta información, ¿verdad que es práctico? ¿Verdad que es fácil? La verdad que sí, yo pensé que no podía hacer eso. Entonces, el receptor cree que es ignorante y nadie es ignorante, jóvenes, nadie. Ustedes nunca se consideren ignorantes. También está que los receptores efectivamente son ignorantes, pero esta parte yo no mucho la comparto porque para mí, por lo menos en lo personal, nadie es ignorante. Alguien y todos tienen algo de conocimiento. Que no hayan profundizado en su aspecto cognitivo, ese es otro, son otros 20 pesos que hay que ampliar, pero nadie es ignorante, pues, nadie. Si incluso un bebé sabe que si llora le dan su mamila, le dan su pecho. Si llora sabe que se hizo popo y le van a cambiar su pañal. ¿Será que es ignorante? No, él sabe, desde ahí. Imagínense una persona ya con más conocimiento, con más recorrido en la vida, con haber vivido más experiencias, ¿será que es ignorante? Que se hace el ignorante, esa es otra cosa. Yo así lo veo. Los receptores están renuentes a poner en evidencia la ignorancia del emisor. A veces hay personas que se tratan o se esfuerzan por demostrar que la persona que está trasladando el mensaje o está trasladando una charla, quieren evidenciar que esa persona no conoce. Y eso es un grave error en el tema de que yo no puedo provocar o hacer que las personas demuestren que son ignorantes, ¿verdad? No, eso no. Porque puede ser que le salga y sea más astuto, porque vean, uno con el tiempo, conforme va dando pláticas a grandes foros, grandes quórums, uno aprende que hay personas que le quieren estar cuestionando a uno. Entonces, una de las técnicas que uno aprende en el tiempo es cuando te hacen una pregunta, respóndele con otra pregunta, ¿verdad? Mientras que si no sabe la respuesta en ese momento, pregúntale otra cosa o esa misma pregunta trasládasela mientras en tu mente empiezas a decodificar cuál es la respuesta que le vas a dar. Y ahí gana un poco de espacio. Esas son técnicas que uno utiliza a veces para cuando en el momento no tiene la respuesta exacta o inmediata, de forma inmediata. Porque sí pasa. Uno a veces le preguntan algo y lo agarran en fly. Chica, ¿ahora qué hago? Y quedarse callado es el peor error. Ahí sí puede demostrar que tiene ignorancia, aunque no la tenga. Lo que sucedió ahí es que fue un lapsus de pérdida de la memoria del concepto que yo quiero, del que me están preguntando. Entonces traslado una contrapregunta y, bueno, entonces, ¿y usted qué piensa? ¿Usted qué considera que pudiera hacer esto? Incluso hasta esperar esa respuesta le da ideas a uno para terminar de profundizar y eso la experiencia se lo da. A veces los receptores se enfrentan a barreras culturales, ¿verdad? Depende quién me diga el mensaje. Puchica, yo no voy a permitir que esta persona me diga el mensaje si este es tal por cual o lo que sea. O porque no es de mi raza o no es de mi color o yo tengo el pelo liso y este es colocho y este colocho no me va a venir a decir qué hacer, ¿verdad? Porque yo soy fiel con los de pelo liso. Cosas así créanme que son tan tristes de observar cuando hay personas que creen que por la etnia, por la religión, por el color de la persona, no tienen derecho a trasladarle un mensaje, o no tienen derecho de dirigir una empresa, o no tienen derecho de darle un lineamiento a usted que ha sido criado en una casa de cuna, con todos los beneficios y todas las facilidades, y cómo una persona así me va a venir a dar una orden. Pues sí, porque se preparó, ¿verdad? Tuvo experiencia, fue creciendo, fue aprendiendo y usted se quedó abandonado en que todo lo tenía y por eso nunca se esforzó. Esa es la gran diferencia que existe y por eso es que se dan esas barreras culturales hoy en día. ¿Cómo obtener retroalimentación en los mensajes? Sea receptivo a la comunicación, sea abierto a la comunicación. Aprendamos a escuchar, no a poner atención, a escuchar.
Cuando yo escucho, pongo atención, ¿verdad? Si miro a las personas a los ojos, pongo más, escucho mejor. Mis, trato la manera de tener una disonancia cognitiva, de separo todo lo que no necesito que entre en mi mente y me enfoco en el mensaje que me están dando. Hay que ser consciente de la comunicación no verbal, ¿verdad? Uno tiene que aprender a hacer ademanes para a veces las personas comprenden más con señales que con palabras. Hay que hacer preguntas, hay que utilizar el parafraseo constantemente. Preguntas como ahora dígame lo que hará para asegurar que estamos en sintonía. O sea, yo le di una instrucción, ahora bueno, dígame qué es lo que va a hacer. Explíqueme qué es lo que va a hacer de acuerdo a lo que yo le dije. Y si me lo explica, por lo menos en un 80-90%, ok, usted puede hacerlo. De lo contrario, entonces mejor le doy una realimentación y profundizo en las partes que yo considero que fueron débiles en la recepción del mensaje. Eso es lo importante, porque uno cree que lo que dice es lo correcto, lo que dice es lo que eso se debe hacer, pero realmente puede ser que esté mal dicho o mal expresado, puede ser que el mensaje no fue bien elaborado y di una instrucción o un lineamiento confuso, pero tiene que ser claro, ¿no? Luego está esa retroalimentación de 360 grados por múltiples evaluadores y está basada en recibir evaluaciones del desempeño de varias personas. Este es aparte de ser la retroalimentación, hay un sistema de evaluación del desempeño que se llama 360 grados, donde no solamente los pares, sino que cada uno de algunas dependencias o de algunas áreas de trabajo lo evalúa. No solamente lo evalúa el par, lo evalúa el jefe, lo evalúa el jefe del jefe, lo evalúan los demás compañeros de las demás áreas, de tal manera que todas en su entorno le hagan una evaluación para ver si realmente la persona captó lo que quería que se hiciera. Luego tenemos el tema del coaching. En el tema del coaching, yo les voy a pedir, por favor, uno de los temas fundamentales es la inteligencia emocional. Un entrenador o un coaching tiene que tener inteligencia emocional, tiene que saber manejar las emociones y no dejarse influenciar por los sentimientos o por la amistad o por algún acontecimiento de parte de las personas o de él mismo, ¿verdad? Ante ustedes han observado que cuando, principalmente en el fútbol, a veces los entrenadores se molestan y todo porque alguien hizo algo que no tenía que hacer. Tienen que aprender a manejar esas emociones para que no actúe de esa forma. Hay muchos entrenadores que actúan muy exaltados. Yo he admirado a un entrenador que incluso da pláticas de coaching, que es Pep Guardiola. Él no se estresaba tanto, él solamente analizaba y les chiflaba o los llamaba incluso a la orilla del campo y les explicaba, hace esto, hace lo otro, ta, ta, ta. Pero nunca lo observé, al menos yo, no, o si ustedes lo vieron, saber, pero yo nunca lo observé que estuviera muy exaltado, estaba gritándoles a los jugadores como tal, ¿no? Y en cambio hay otros entrenadores que sí, una jugadita mal realizada y ya casi se quieren meter al campo, ¿verdad? Entonces, igual pasa en el básquetbol y en todas las disciplinas. En la empresa también pasa lo mismo. Muchos que entrenan a los trabajadores porque realmente lo que hace uno en el trabajo como jefe o como líder es entrenar a los integrantes de su equipo de trabajo, entrenarlos a que hagan bien las cosas, que hagan excelente las cosas, pero tiene que aprender uno a manejar esa inteligencia emocional, trabajar las emociones de manera inteligente, tiene que aprender a hacer un análisis transaccional donde la información que ingresa, la información que sale, toda esta información la tengo que analizar de una forma transversal que no afecte solamente a un grupo o un grupo reducido de personas, sino que este no tendría que pasar de manera directa por todos, ¿verdad? De tal manera que no sea dirigido solamente a alguien. Entonces, sí tenemos que tratar la manera de nosotros cuando, por eso es que están los valores. Los valores son transaccionales, traspasan toda una organización. Entonces, tengo que analizar en su conjunto para poder hacer las diferencias y saber
si estoy entrenando de una forma correcta, ¿verdad? Porque de repente a un equipo X lo estoy entrenando de una forma y a otro equipo lo estoy entrenando de otra manera. Entonces sí tengo que hacer ese análisis transaccional que una todos los criterios para poder estandarizar una forma de dar la información. También el coach tiene que, o coaching, cuando ya lo ejecutamos como tal, tenemos que saber escuchar a las demás personas, ¿verdad? Escuchemos qué es lo que está pasando, por qué está actuando de esa manera y después empezar a nivelar. Empiezo a nivelar cuando este está muy exaltado, este está menos exaltado o este tiene un problema mayor, este tiene un problema mediano, entonces empecemos a nivelar para que todos estemos de una forma equilibrada dentro de la organización. De lo contrario, se nos puede salir de las manos. Y lo que les he platicado en varias oportunidades, la disonancia cognitiva, tenemos que aprender a separar lo bueno de lo malo, tenemos que aprender que todo lo que entra en nuestra cabeza, no todo es bueno, ¿verdad? Tenemos que hacer esa diferencia y qué es lo que a nosotros sí nos puede construir como acervo personal en nuestra inteligencia, en nuestra cognición, en nuestros conocimientos, ¿verdad? No todo lo, por ejemplo, no todo lo que yo les estoy hablando ahorita necesariamente tiene que entrar en las mentes de ustedes. Ustedes sabrán si todo es bueno o algo de lo que estoy diciendo no les funciona a ustedes o no les sirve, por decirles algo. Entonces eso no lo guardan, no lo procesan y no lo registran en su disco duro del cerebro. Entonces separan eso. Esa es la disonancia cognitiva. Hay libros de eso. Marta Alles habla mucho de inteligencia emocional, de disonancia cognitiva. También el coaching como tal. ¿Qué es? ¿Qué no es el coaching y qué es el coaching? Porque muchos tenemos varios conceptos, pero los equivocamos. ¿Qué no es un coaching? Un amigo. Un entrenador no es un amigo, pero sí es un espejo en el cual las personas pueden ver cuál va a ser su futuro. No es un confesor, o sea, que usted vaya ahí con él, mira, fíjate que me pasa esto. No, eso no es un entrenador. Le puede escuchar, sí, pero lo que él sí puede provocar o puede hacer es facilitarle para que ese inconveniente que usted tenga lo pueda llevar de una mejor forma. Tampoco es un consejero, pero sí es alguien generoso que de repente le da algunas píldoras de algo que le pueda funcionar, pero si yo me pongo a aconsejar a las personas como tal, de repente no lo estoy aconsejando bien. Va a depender de la situación de las personas. No es un consultor que todo le estén consultando a cada rato, no. Y no, qué chiste, ¿verdad? Sino que es alguien que ayuda a descubrir, le da los lineamientos, le da las oportunidades para que usted pueda desarrollar sus habilidades. No es una estrella, pero sí es alguien que ayuda a desarrollar a los demás. No es un protagonista, pero sí es alguien centrado en los efectos. No es un psicólogo o psiquiatra, ¿verdad? Porque muchos piensan que estar con un coach es estar ahí para ver si le lava el cerebro. No, y eso no es así. Es un catalizador. Ustedes conocen que es un catalizador. En los vehículos es fácil identificar. Es la parte que va abajo en el escape, que lleva un panel que hace, que purifica el humo que sale del motor. Eso es un catalizador, cataliza, ¿verdad? Purifica la información. Eso es lo que es un coaching. ¿Cuáles son los objetivos del coaching como tal? Desarrollar su potencial, optimizar al máximo ese potencial que usted tiene, tener éxito en la misión, comprender y aceptar el nuevo rol, adaptarse a nuevas necesidades, porque sí es importante tenerlas, esas tendencias del entorno, ¿verdad? Así como ahorita la tendencia es el COVID-19, adaptarse a las redes sociales, adaptarse a las tendencias del negocio. Hoy las empresas están cambiando su modalidad de entrega, ¿verdad? Transitar hacia el cambio de rol, mejorar en la contribución, es decir, en el desempeño y que permita lograr o alcanzar los objetivos, resolver los problemas de las personas en el desempeño que desarrollan o de la contribución que puedan dar
y también resolver una situación problemática. Si se dan cuenta, son potenciales que tienen que tener como objetivo el coaching, es desarrollar ese potencial como tal, adaptarse a esas nuevas necesidades, mejorar la contribución y identificarse con la empresa, ¿verdad? A través de su misión, visión, sus valores, sus estrategias. Alguien decía ahí, el coach es un líder, sí puede ser un líder, sí tiene esas características de líder, ¿verdad? Pero también es un estratega que genera estrategias para poder alcanzar el éxito, ¿verdad? Sintonizarse con la cultura de la organización. Y luego entramos al tema del coach y pupilo, donde el coach es la persona que le da toda la información, lo que les mencionaba en una oportunidad, tanto el líder como el pupilo. El coach se convierte en un líder en este momento porque le está dando ciertos lineamientos y crea un clima de confianza. Eso es lo importante. Reafirma las reglas del juego, le dice, mira, vamos a trabajar de esta forma. Revisa el objeto del coaching para lo cual pretende hacer el entrenamiento, describe la forma de interpretar la información, cómo se debe de interpretar, es algo que les voy a explicar más adelante, cómo interpretar las gráficas que vamos a trabajar en la investigación, escuchar, ¿verdad? Ambos, esto aplica para los dos, tanto el coach como el pupilo. Empatizar o nivelar, sacar propias conclusiones, cada uno debe sacar sus propias conclusiones, ¿verdad? Y compartirlas. Luego discutir esas sorpresas o frustraciones que puedan tener, porque es importante discutirlas. A veces el coach no comprende o el pupilo no comprende, entonces es importante tener esa comunicación asertiva entre ambos y resaltar las fortalezas de ambos. Yo tengo que aprender a resaltar las fortalezas de mi gente y mi gente pues, también debería aprender a resaltar las fortalezas del líder como tal o del coach. Identificar aquellas áreas de desarrollo donde la persona puede ser potencialmente efectiva en un futuro, ¿verdad? Y tratar la manera de apoyarle, de darle ese acompañamiento para que logre alcanzar eso que se ha propuesto. Y por último, trabajar juntos para lograr los objetivos que se han planteado. Y por último, voy a, para terminar la clase, actitudes erróneas de los pupilos. No comprometerse. O sea, es que no confían en el coach, no tienen expectativas poco realistas, tienen una actitud defensiva, o sea, culpan a los demás, excusas por todo, da el protagonismo el protagonismo al coach, tienen una actitud pasiva, solo espera respuestas y respuestas y respuestas y no actúa. Juega a la segura, se va por lo fácil, no se compromete, no se involucra con los demás. Si se dan cuenta, tiene muchas particularidades o muchas características de los 4 temperamentos, ¿verdad? Si ustedes empiezan a revisar los temperamentos, algunas de esas características están acá. Y eso es lo que es bien importante resaltar, ¿verdad? Para que nosotros tengamos bien claro cuáles son esas actitudes que no tenemos que tener como seguidores. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, licenciado.